para aquello. Hoy estamos en la lección número 3. 3, correcto. Punto para aquellos que se acuerdan. 3. En las 7 lecciones para la vida, hoy vamos a la lección número 3. Ya hemos pasado porque dijimos en Santiago capítulo 3, verso 17, que la sabiduría que desciende del cielo, ante todo era pura, limpia, ya vimos eso, además era pacífica, los pacificadores, y hoy vamos a ir con la que está destacada allí, que es bondadosa, ¿no? Bondadosa. Y la palabra bondadosa, que está allí, ya luego le voy a decir cuál es el trasfondo griego de esa palabra que nos va a ayudar a entender esto. Cuenta una historia que en un pueblo un juez bastante estricto, pero muy atinado, es decir, alguien de mucho criterio, lleva ante él un muchacho que había sido sorprendido infraganti robando en una panadería. Entonces lo ponen frente a él y él, antes de dictar sentencia, fue y indagó bien la circunstancia, si había algún atenuante, habló con el dueño de la panadería, con la familia del muchacho, y cuando dicta sentencia, al asombro de todo el pueblo que estaba allí, porque robar es un tema muy delicado en ese pueblo y en todo sitio, y entonces el muchacho es condenado a trabajar en la panadería durante 1 año sin sueldo. Esa fue la sentencia que dijo el juez. No cárcel, sino dijo, vas a trabajar 1 año gratis en esa panadería y sin sueldo lo que vas a ganar es el pan diario para tu casa, solo el pan. Así que tú querías pan, tendrás pan para la familia, el dueño de la panadería está de acuerdo porque va a tener un empleado gratis por 1 año, así que la sentencia fue aquello. Ese criterio demostrado en ese juez es lo que se llama en griego epikeia, pero cuando está relacionado a ser bondadoso es epikeis. Ya pueden ustedes allí verla y vamos a aprender a pronunciarla. Primero es aquí, epi, eike, eikes, epi, eikes. Dice epi, eso es, epi, eikes. Eso es la palabra que sale aquí cuando es traducida por bondadosa. Quiero contarles, iglesia, que cada vez que yo tengo dudas en términos de el término griego lingüísticamente, hay un profesor, bueno, consulto varios, pero hay un profesor que en particular lo consulto bastante, es un profesor escocés, ya murió, es de la tierra de William Wallace. Él se llama William Barclay y él de sí mismo dice, yo no soy teólogo, yo soy un lingüista y además conocedor de todo lo que es la historia del Nuevo Testamento. Él conoce muy bien los contextos históricos de eso y me gusta consultarlo a él porque siempre me da la idea de lo que está ocurriendo, las costumbres, la cultura. Y este profesor dice que si hay una palabra dificilísima, extremadamente compleja de traducir del griego a distintos idiomas, es la palabra epieikes. Él dice, esa palabra no tiene una traducción tan cierta y literal en los idiomas. Entonces, nosotros lo notamos, y usted se puede dar el trabajo, de que cada vez que esta palabra sale en el Nuevo Testamento, es traducida de manera y de modo distintos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los filipenses, él viene y le escribe a ellos traduciendo epeiques como gentileza. Mire, epeiques dice gentileza, que vuestra gentileza sea conocida de todos. Luego cuando, por ejemplo, habla en Timoteo, fíjate, Josué, en Timoteo y habla de los obispos, de los pastores, de los que son líderes, él dice, ustedes tienen que ser epiques, y es traducido allí, deben ser amables. Gentil, amable,
Los obispos deben ser amables, los pastores deben ser amables, los líderes deben ser amables. ¿Qué dice el fondo? Epeiques. Cuando Tito le escribe a los creyentes, dice, todos los creyentes deben ser epeiques. ¿Y saben cómo traduce? Respetuoso. Dios mío, pasamos gentileza, amable, respetuoso. Y ni hablar de Pedro. Pedro también, y Pedro lo traduce como afable. Porque es una palabra difícil de traducir. Es un concepto. Es el concepto de aquello que es legal. La ley dice algo, pero tú actúas no de acuerdo a lo que está en la letra de la ley, sino lo que está en el espíritu de la ley. A veces, epeiques significará no cumplir la ley, no ser legal, pero sí actuar de manera correcta. ¿Es difícil? Claro, pero de eso quiero hablarles en esta tercera clase que nos va a enseñar dentro de las 7 lecciones de la vida cómo es que nosotros debemos comportarnos. Dirá la Biblia que tú y yo debemos ser epeiques. Debemos serlo. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, todo lo que acabo de decir, que tiene que ser gentil, que tiene que ser amable, que tiene que ser respetuoso, que tiene que ser afable. Pero además, hay una palabra que quiero usar esta noche, porque en una ocasión escriben de Jesús y le dicen, Jesús, nuestro Señor, es epeiques. Él actuaba con epeikeia. Él es epeiques. ¿Cuándo fue eso? El apóstol Pablo. Cuando estudiamos nosotros al apóstol Pablo, nosotros aprendimos que Pablo tenía siempre un conflicto y él estaba normalmente defendiendo su ministerio. ¿Recuerdan eso? Porque los judaizantes le decían, tú no eres apóstol. Primero, porque no anduviste con Cristo. Entonces tenía que siempre estar defendiendo eso. Y efectivamente, él no estuvo con Cristo cuando Cristo estuvo vivo, pero él decía, pero yo sí me encontré con Cristo y todo aquello. Entonces, cuando él escribe a la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio, quien tenían en tela de juicio, que como que legalmente él no era un apóstol, mire a lo que Pablo apela. Pablo dice en este verso de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 1, en la primera parte, él dice, por la epeiques y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Él dice, donde se habla de la vida de Jesús, puedes hacer conexión con todos aquellos personajes que estaban en contra de Jesús, que normalmente eran las personas que estaban apegados a la ley, eran legalistas. ¿Y cuál era el problema? Que Jesús se encontraba siempre con ellos, o ellos tenían con Jesús, que Jesús cada vez que hacía algo, lo hacía en un día que no estaba permitido hacerlo. Por ejemplo, actuar un día sábado, que era el día de reposo, sanaba, hacía milagro en reposo. ¿Y qué hacían los legalistas, los que estaban apegados a la ley? Tú no puedes hacer eso. Pero Jesús demostró durante toda su vida que él más que la ley le movía la compasión, epeiques. Se saltó